Hola, buenas tardes. Estamos esperando que vayan uniéndose a este vivo en estas charlas que empezamos a hacer en la pandemia, este ciclo de reflexión y debate en el que hoy va a charlar con nosotros la doctora Mariela López, a quien estamos esperando y que nos va a hablar sobre el perfil del victimario. Ahí se van uniendo algunos compañeros y compañeras. Acá está Hola, Mariela con nosotros. Hola Mariela, ¿cómo buenas estás? tardes. ¿Me escuchás, Karina? ¿Todo bien? Perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, Estaba contándole a la gente que hoy nos vas a hablar sobre el perfil del victimario en estas charlas que hemos iniciado durante la pandemia. exactamente, que en este ciclo de debates que hemos planteado desde un grupo de abogados con perspectiva de género, se habló en un primer encuentro del tema del ciclo de la violencia como para introducirnos. En el segundo encuentro, el martes pasado, la doctora Sandra de la provincia de Mendoza, porque somos de distintas provincias del país, nos habló acerca del perfil de la víctima, y hoy nosotros vamos a tratar de acercarnos, de brindar alguna información acerca del perfil del victimario, de quien lleva adelante la agresión. Eh, Como primer disparador, si te parece, Karina, plantearnos si efectivamente existe un perfil, si podemos definir con ciertas características taxativas a una persona violenta. Totalmente, esa es una pregunta para hacerse, ¿no? ¿Hay un perfil del agresor o te parece más bien que hay conductas que podemos encuadrar dentro de lo que es la violencia? ¿Cuál es tu opinión, Claro, Mariela, sobre eso? en mi opinión, déjame primero centrarnos en lo que vamos a hablar, digamos que nos vamos a referir a la violencia ejercida como violencia de género. Y dentro de lo que es violencia de género, nosotros en estos debates estamos tratando el tema de violencia doméstica, de la violencia que se da en la familia, o en la pareja, mejor dicho, en la pareja, en la expareja, en las exparejas. Y tomamos que violencia de género justamente es toda acción, toda expresión u omisión que produce un individuo para generar un daño, sea físico, sea psicológico, económico, sexual, sobre la víctima, con la sola motivación de que pertenezca esta a un género determinado o a un sexo determinado. Eh, entonces, sería muy fácil si pudiéramos caracterizar al violento que cumpla ciertos requisitos, porque entonces sería muy fácil descubrirlo y tratar de evitarlo o de revertir esa situación. Pero la realidad es que podemos afirmar que no existe una caracterización del violento. Tenemos un montón de información, pero no tenemos una tipología, ¿eh? Bien, Como le hubiese bien. Y gustado no solamente son al... conductas, por lo que vos decís, también podrían ser ausencia de conductas o omisiones, ¿no es verdad? Exactamente. El violento tiene algo en claro, que es que quiere producir un daño en la víctima y sabe en muchas Y sabe que lo está situaciones. causando. Claro, sabe que lo está causando y sabe cómo causarlo. Puede detectar esos puntos vulnerables en la víctima y potenciarlos, y atacar puntualmente ahí. De hecho, la violencia puede ser directa o indirecta, porque también tenemos casos en los cuales la violencia, la agresión en realidad es ejercida sobre un miembro del entorno cercano, inclusive contra los hijos de la persona agredida, al solo efecto de generarle un mayor sufrimiento. Las estadísticas nos dicen que la mayoría de los agresores son varones,
y las agresiones las ejercen contra mujeres. Por supuesto que hay excepciones, ¿no? Pero en general el agresor es el hombre y la agredida es la mujer. Y también vemos cada vez más marcado que el inicio de las acciones violentas, el inicio de las conductas violentas, se produce a edad temprana, en chicos adolescentes, en personas de temprana edad. Sabemos también que a lo largo de la historia, lo estudiamos cuando dimos las teorías del hombroso, se buscó personificar con rasgos físicos al violento, al agresivo. Pero hoy sabemos que ni la psicología ni la psiquiatría ha podido determinar que exista una patología que sufra el violento. Ni hay una relación directa entre una forma de carácter con conductas violentas. Por eso queremos dejar bien claro que no existe un perfil definido de violento, pero sí tenemos que estar atentas a conductas, a patrones de conducta que a veces dejamos pasar, que a veces no le damos la importancia de vida y que son indicios, y que la violencia en general comienza con pequeñas cuestiones, con un insulto, con una desvalorización y va escalando en su intensidad. Por ejemplo, es muy común la degradación verbal del violento hacia la víctima. A veces empieza de una forma sutil y después va incrementándose. Sabemos también que suelen tener una dificultad, un carácter muy variable, que pasan de la alegría a la bronca, a la ira en cuestión de segundos y de una manera bastante irracional, lo cual genera en la víctima imposibilidad de predecir cuál va a ser la reacción del violento. Sí, sería como que la inestabilidad emocional sería una de las conductas más o menos como para empezar, digamos, a tener una idea de acercamiento a un tipo de conducta violenta o agresiva, ¿no? La inestabilidad emocional y la impulsividad en la persona violenta. Exactamente, en la persona violenta. Eso en el agredido, digamos, genera un temor, porque no sabe, no puede predecir cómo va a reaccionar. Y a veces una cuestión mínima desata verdaderas tempestades. Otra cuestión que me interesa que tratemos, Karina, es la cuestión de que en general los violentos tienen una muy buena imagen pública, gozan de buena imagen pública, suelen ser a los ojos de la sociedad buenos maridos, buenos padres de familia, inclusive pueden ser buenos vecinos, claro, y descargan toda su agresividad en la intimidad de la familia, o sea, en la intimidad del hogar. Porque es el lugar más fácil para poder descargar toda esa ira. Justamente estamos hablando de alguien, una persona con una baja autoestima, ¿es así? Y encuentra en el ámbito familiar el lugar propicio para descargar toda esa violencia contenida en otros ámbitos en los que no puede, a los que no puede enfrentarse. Exactamente, exactamente. El sentimiento de inferioridad se da con respecto a sus pares, no con respecto a la persona agredida, ¿no es cierto?, a la cual considera un ser inferior. Por eso no respeta opiniones que pueda tener la víctima, en este caso, no respeta, desvaloriza constantemente la opinión de la mujer, la cuestiona, trata de controlarla en todo momento, inclusive desde el aspecto económico. Que es una forma, el aspecto económico es un tema importante porque es una forma de dependencia
y lamentablemente es uno de los problemas más grandes con los que se encuentra la mujer cuando quiere salir de ese círculo, ¿o no? Exactamente, exactamente. Es uno de los mayores temores de qué va a vivir, o sea, inclusive, Cari, si la mujer trabaja, porque en general el Totalmente. violento tiene plena disposición sobre el ingreso que genera la mujer. El problema es el control siempre, en cualquier ámbito. O sea, no importa que la mujer sea profesional, que trabaje, porque es importante destacar que esto no pasa en sectores No marginales, o sea, pasa en todos discrimina, los no, ámbitos no discrimina sociales y sector culturales. social, exactamente. Lo importante es No el control que ejerce en virtud de una situación de hecho o no de debilidad de la mujer o porque se aprovecha de una situación más vulnerable y es allí donde se va filtrando esa violencia que puede ser de distintos tipos. Eso ya también lo vimos el martes pasado sí, cuando el hablábamos martes de pasado. eh, puede haber una dependencia de la mujer económica, puede haber una dependencia psicológica, y esa violencia se va filtrando por los lugares donde mejor encuentra salir. Claro, y una dependencia afectiva, porque otra de las conductas que vemos se repite es cómo va acercando a la mujer, cómo la va aislando del resto de sus afectos. Obviamente con la intención de evitar que la mujer pueda contar lo que está viviendo, ¿no es cierto? Y entonces la va alejando muchas veces de su círculo más íntimo, de su madre, de sus hermanos, de su familia política, de sus amigas, obviamente, y la persona se siente cada vez más sola y cada vez más dependiente del agresor, ¿no es cierto? Con lo cual queda cada vez más vulnerable. Bueno, esto que Eh, estabas diciendo tiene que ver con los celos los celos, entre comillas, en la pareja, ¿no? También. O sea, que sobre todo Exactamente, se dan sí, en las sí, sí. parejas más jóvenes, quizás, que es una forma de alejar a los posibles competidores y de también aislar a la mujer. Claro, claro que sí. Celos que son muchas veces infundados y que no forman más que de una forma más de manipular la autoestima de la mujer, ¿no es cierto? Desde indicarles cómo se deben vestir, a controlar los horarios y a controlar con quién habla o con quién no tiene que hablar. Todo forma parte de esa manipulación que lleva adelante. Y esa manipulación te parece que también tiene como una motivación desmedida por el poder de parte del violento, Sí, eso esa cosa de también, sí, imponer. exactamente, una necesidad de poder y una necesidad de imponer su propio criterio, a veces infundadamente, irracionalmente, pero bueno, tiene que ver también con ese sentimiento de superioridad respecto de su víctima, no respecto de los demás, como decíamos. ¿Eh? Esa Y desvalorización ganan, y absoluta lo que imponen por hace. miedo, claro, y lo imponen por miedo y no por respeto, digamos, ¿no? Claro, exactamente. El respeto no lo toman en cuenta. Lo que importa es la imposición a la fuerza, la imposición como dé lugar. Lo digo porque lo digo yo y punto. Y soy el que manda, Eso, sería. claro, por supuesto, soy el que decide, soy el que... Bueno, eso tiene un poco que ver con lo que hablábamos respecto en otra charla respecto de los estereotipos de género. Esto sí lo vamos a encontrar en la mayoría de las relaciones violentas. El violento tiene muy marcado el tema de los roles de género. El hombre debe ser varonil, debe ser protector, debe ser el proveedor, el dueño y señor de las decisiones, y la mujer debe ser sumisa, debe ser obediente, debe acatar, está para satisfacer las necesidades del hombre. Y esto, en tanto se alejan de esos roles, generan, ¿no es cierto?, el temor a que hay que volver a los estereotipos a como dé lugar y bueno,
esto lo vemos muy presente en la personalidad de un violento. Es un tema que está muy instalado en nuestra sociedad. Es un tema que viene de años de historia, de una sociedad, de una cultura machista, patriarcal, con estereotipos muy marcados, y que, bueno, afortunadamente todo el cambio cultural que está adelante está por lo menos haciendo tambalear, ¿no es cierto? Si querés, me entro a raíz de esto en el segundo eje que habíamos planteado, que es cómo evolucionó el tema desde el punto de vista del agresor, y pasamos de hablar de crimen pasional a femicidio. Sí, me parece interesante. Antes me gustaría decirle a todos los que están participando de este encuentro que está con nosotros también la doctora Paola Casariego, contestando cualquier inquietud que tengan en este momento, si quieren dejarlas después, pero ella está en este momento con nosotras para responder cualquier duda que tenga y que quieran plantear mientras nosotras estamos charlando acá, sin perjuicio de que si lo vemos también lo vamos a contestar nosotras, pero sí me parece interesante lo que decís, Mariela. Estamos entusiasmadas en lo que hablamos y no vemos. Y por ahí se nos pasa algo. Temas. Sí, está bien. Sí, la doctora Casariego, ella es la tercera participante en este debate, y es la que después también este vivo va a quedar en la galería del Instagram de Abogados con Perspectiva de Género, para que lo puedan replicar y lo puedan volver a reproducir, y quien no se haya podido unir al vivo lo va a poder después descargar y ver tranquilo. Te decía, Cari, habíamos planteado como segundo eje la evolución, justamente partiendo de estos estereotipos de género, cómo vamos evolucionando y pasamos de hablar de crimen pasional a femicidio, y lograr, ¿no es cierto?, que en el año 2012 la ley 26.791 nos incorporara en el Código Penal la figura del femicidio. No como una figura autónoma, pero por lo menos como un agravante del homicidio de una mujer o de una persona trans cuando está motivado por su condición de género, de pertenencia a un género. Para eso tomamos algunos casos paradigmáticos que fueron muy conocidos oportunamente, justamente a raíz de quién fue el protagonista agresor, digamos, de estos casos. Y el primero que tomamos es el del homicidio de Carlos Monzón a Alicia Muñiz. Este hecho ocurrió en el año 1988, en febrero de 1988, y nosotros consideramos que fue el caso a partir del cual la sociedad argentina empezó a hablar, por lo menos no de femicidio, pero por lo menos de violencia machista. Fue la primera vez que los medios nacionales, si bien no le dieron el tratamiento que hubiese correspondido, porque, por ejemplo, el diario Clarín de aquel entonces tituló en medio de una riña con Monzón murió su mujer, lo cual hace pensar que estaban cuerpo a cuerpo luchando, cuando en realidad lo que ocurrió fue que un deportista con una superioridad física avasallante golpeó, asfixió y tiró por el balcón a su esposa. Pequeño tema el del título de Clarín, ¿qué te parece? Titular tras una riña, estamos hablando de un boxeador y de una modelo, si no recuerdo mal, era modelo, ¿no? Sí, un boxeador y una modelo, y lo titula como una riña, o sea, como que estuvieran en igualdad de condiciones. Sí, pongo ese ejemplo como había tantos otros, ¿no? Era la manera en la que en aquel momento se hablaba. ¿De qué se hablaba? Se hablaba de crimen pasional. Entonces inmediatamente se intentaba ir a investigar a la víctima y a ver por qué se había disparado esa reacción, tratando de justificar la reacción violenta como momentánea del hombre, ¿no es cierto? O justificándola también en los problemas que él tuvo y en la violencia de la que fue víctima también. Siempre había una justificación para el hecho violento.
Eso lo vemos no solamente en la opinión pública, digamos, en cómo se tomó el caso para la opinión pública, sino que inclusive, Karina, lo vemos en el fallo judicial, en la sentencia condenatoria, donde a Monzón en aquel momento le dieron 11 años de prisión. 11 años de prisión. No se tomó en cuenta el agravante de que haya sido boxeador, no se tomó en cuenta el agravante de la diferencia física ni de los hechos de violencia que se sabía habían ocurrido con anterioridad. Por el contrario, se cuestionaba a la pareja por haber vuelto a su lado luego de haber sufrido otros episodios. Pero de todas Que maneras, ahí, es más, discúlpame Mariela, cabe hacer me parece, una pequeña consideración con relación a eso, que esa justificación de la violencia en que, bueno, pero la mujer volvió, omite tener en cuenta, me parece que hay que decirlo, el ciclo de violencia del que ya estuvimos hablando hace un par de martes atrás, en el que el violento, si bien como dijiste antes, empieza quizás con una actitud de violencia menor, después eso va en escalada, después viene el arrepentimiento, y dentro de la luna de miel que se produce después del arrepentimiento, la mujer le cree que va a cesar en los actos de hostigamiento. Entonces por eso claro vuelve. Sí. Y todo el aparato machista se ampara en eso para decir, no, la mujer volvió con una persona violenta, y justifica de alguna manera la conducta del violento en eso también. Sí, sin duda. Eso, bueno, afortunadamente es toda información con la que ahora contamos, pero en aquel momento, ya te digo, no se hablaba directamente del tema. Imagínate que era secreto lo que ocurría dentro del ámbito del seno familiar, digamos, dentro de las cuatro paredes. No se hablaba, no se decía. No se Y hablaba mucho de eso menos ni acá. Sí, y como acota la doctora Paola Casariego, tampoco se tomaba en cuenta el vínculo como un agravante como un de agravante, esta situación. exactamente, exactamente, sí señora. Bueno, más allá de esto, de lo que podemos cuestionar, haciendo una mirada retrospectiva del caso, me parecía que era válido rescatar que fue gracias al cual, fue el caso, digamos, gracias al cual se puso sobre el tapete el tema de la violencia machista, se puso sobre el tapete el tema de la violencia de género, aunque no se llamaba así en ese momento, pero diarios, inclusive diarios deportivos nacionales y del mundo, empezaron a hablar de este tipo de agresiones. Y también tuvo una consecuencia que me pareció bueno rescatar, una consecuencia política que fue la creación en julio de 1988, es decir, 6 meses después. Imagínate lo conmocionante que fue ese caso, la creación de la primera comisaría de la mujer en la provincia de Buenos Aires. Hoy, a 35 años más o menos del caso, ya la provincia de Buenos Aires tiene 131 comisarías de la mujer, pero en ese momento fue toda una novedad, un lugar por lo menos donde pudieran recurrir las mujeres a hacer las denuncias, que bueno, sabemos que también es otro grave obstáculo que encuentran las mujeres, poder saber dónde denunciar, que se les tome la denuncia adecuadamente, que se les ofrezcan las garantías y todo el salvataje que el Estado pone a disposición de las mujeres. Así que bueno, eso me pareció que era importante rescatarlo. Y otro de los casos, tomar en cuenta, quería decir esto, que si Monzón hubiese sido condenado hoy, hubiese recibido una prisión, o sea, una pena de prisión o reclusión perpetua. Y en aquel momento Frente le a los dieron 11 años de los que estamos años, hablando. 11 años, porque consideraron atenuantes, como vos decías, el haberse criado en un lugar vulnerable y pobre, el ganarse la vida a fuerza de golpes, el haber estado bajo sustancias esa noche cuando cometió el hecho. Vos fijate que lo vemos hoy en día y nos parece imposible, y sin embargo apenas recibió 11 años de prisión. Al cumplir las No, y dos no solo terceras eso, partes sino que fue salió. beneficiado también con salidas transitorias, ¿o no? Bueno, exactamente, en una de las cuales terminó perdiendo la vida, ¿no es cierto?, acá en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, quería rescatar esto. Si miramos para atrás y trajéramos un caso similar al día de hoy, Monzón hubiese sido condenado a prisión o reclusión perpetua.
El otro Bueno, pero es caso importante que paradigmático, se ha evolucionado a partir de casos así emblemáticos. O sea, claro que sí. lamentablemente, eh, sin perjuicio de todas las pérdidas que se lamentan, Ujú. hay que rescatar la evolución que se puede haber tenido la legislación en función de algunas de estas cosas tan lamentables que han pasado, ¿no? Claro, que tienen que ver con un cambio, con un reclamo de la sociedad, de la opinión pública, y que bueno, a la larga se ven reflejados, porque fíjate que recién en 2012 se sancionó, se incorporó la figura del La reforma. femicidio, pero bueno, claro, pero por lo menos yo creo que que vamos evolucionando. Te decía, otro de los casos fue el del cuádruple femicidio de Barreda. Esto ocurrió ya en 1992. Barreda mata en su casa a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas. En aquel momento, muchas personas lo trataban a Barreda como un héroe de la cultura machista. Cuando miramos también él fue condenado a prisión perpetua, pero por la acumulación de hechos, no por la figura del femicidio, sino porque habían sido varias las víctimas. Claro. Y así todo no cumplió la prisión perpetua porque también en algún momento terminó saliendo de la cárcel. Pero sí motivó una reacción contra esa mirada heroica que le daban muchos hombres, y generó un repudio, y a 20 años de ese hecho su casa fue expropiada y destinada a un centro de atención a víctimas de violencia. Y bueno, cumpliéndose los 20 años, fue que se sancionó esta reforma del Código Penal, y a Barreda se lo recaracteriza como un cuádruple femicida. ¿Mm? Bien, y el tema de Este, Ni Una Menos, ¿cómo surge? ¿Querés contarnos un poquito eso? Claro, otro escalón en la evolución. Yo creo que es una evolución de la sociedad que vamos mejorando. Es también a causa de un hecho aberrante, como fue el asesinato a golpes de una criatura de 14 años de Kiara Páez en la ciudad de Rufino. Esta chica estaba embarazada y fue muerta a golpes por su novio de 17 años. Ante esta situación, una periodista, Marcela Ojeda, indignadísima, redacta un tuit en letras mayúsculas diciendo: no vamos a hacer nada, nos están matando. Y aunque parezca una tontera, ese fue el disparador del movimiento nacional de Ni Una Menos, que después tuvo su réplica internacional y que bueno, todos los años hace marchas y que ha formado un colectivo que trabaja justamente por la igualdad de género y por la erradicación de la violencia contra la mujer. Igualmente, otro hecho destacable es la sanción de la ley Micaela, de la cual vos vas a hablar el martes que viene. Nos vamos a Vamos, vamos, explayar. vamos a ¿Eh? explayarnos un poco en esto de visibilizar, ¿no? Y la importancia de la ley esta, justamente concientizar. Exactamente, para tratar de aportar al difícil camino que tiene la víctima cuando se enfrenta con el servicio de justicia. Un servicio formado por personas que en la mayoría de los casos carecen de una mirada de género y que la someten a procesos que terminan revictimizándola. Entonces, es tan importante la capacitación de todos los agentes públicos Y hablar de en los una operadores mirada de judiciales. género, especialmente de los operadores judiciales, pero de todos, Karina, del policía que está en una comisaría de la mujer y que tiene que tomar la denuncia, o del policía que tiene que recurrir a un domicilio ante una denuncia por un hecho, por una amenaza o por un hecho de violencia.
Yo creo que todo eso es importante y es importante que entendamos que estamos mejorando, que estamos creciendo y que vamos aprendiendo día a día en este camino de lograr la Pero que lo igualdad. importante es animarse a romper con los círculos de violencia, animarse a denunciar. Animarse a ¿Qué tendría que denunciar. hacer una mujer? ¿Qué tiene que hacer una mujer si está inmersa en algún problema de violencia? Bueno, hoy afortunadamente hay muchas organizaciones locales, provinciales, a donde las mujeres pueden recurrir ante un hecho de violencia. No importa que ya hayan denunciado antes y después hayan vuelto, no importa, siempre, siempre tienen que poder denunciar y tienen que ser escuchadas. A nivel nacional tenemos... Te voy a dar los datos de alcance nacional porque sabemos que hay gente de distintos lugares del país que nos están escuchando. Tenemos la línea 144, que depende del Ministerio de la Mujer, a nivel nacional, que tiene alcance nacional, que atiende ¿Y las en qué horario 24 funciona esa horas, línea, Mariela? las 24 horas y los 365 días del año. Eso es exclusivamente para violencia de género, para víctimas de violencia de género. Y después tenemos el 137, que es el número también de alcance nacional, 24 horas y los 365 días del año, y que es para víctimas de violencia familiar. De todas maneras, se puede llamar a uno o a otro. Hay gente especializada que va a atender el llamado y que va a derivar de acuerdo al lugar desde donde se esté hablando. También hay oficinas de centros de atención de la mujer que dependen del Ministerio de la Mujer y que también tienen delegaciones en todas las provincias. Lo importante es, como decíamos, que se animen a denunciar, que sepan que no se van a enfrentar, aunque el camino no va a ser fácil, que va a ser un camino difícil, pero que hay un montón de gente que está dispuesta a ayudar, que hay un montón de gente que tiene cómo contenerlas, que estamos dispuestos a ayudar. Nosotros como profesionales con perspectiva de género también estamos para ayudar, también estamos para hacer todo lo posible para aliviar esa situación. Y que siempre se puede salir adelante, lo mismo que decíamos el martes pasado con la doctora Gutiérrez, siempre hay una esperanza. El martes pasado mostramos un video hecho por mujeres que viven en un refugio y que son el testimonio viviente de que se puede salir adelante y de que se puede continuar con la vida y superar esa etapa de violencia y que nunca es tarde. Me parece que me quedo con ese mensaje, Cari, que nunca es tarde y que siempre podemos pedir ayuda. Me parece que ha sido muy clara la exposición y el mensaje justamente es ese. Nosotras vamos a seguir con estas charlas, los invitamos a todas y a todos a seguir participando los martes a esta hora. La semana que viene, como dijo Mariela, vamos a estar charlando un poco de la capacitación en el ámbito público a través de la ley Micaela y de la adhesión de las distintas provincias, y vamos a seguir tratando distintos temas relacionados justamente con la violencia de género. Así que, bueno, por mi parte, ha sido un placer escucharte y seguir aprendiendo y compartiendo, agradecerles. Los esperamos el martes y esperamos que haya sido útil, que nuestra idea es brindar este servicio, compartir lo que hemos podido ir aprendiendo en este camino de la formación de género y ofrecer herramientas para que, como dijimos, para que quien las necesite pueda recurrir y pedir ayuda. Bueno, Karina, gracias. A vos también. Nos encontramos el martes próximo. Chau, chau. Nos vemos el martes. Chao.